Tras perderse en un tren, una niña de 5 años termina en una ciudad lejana y es acogida por un millonario generoso. Años después, ya adulta, decide enfrentar el pasado y buscar a su madre y hermano biológicos. Lo que descubre es tan devastador que transforma su vida por completo. Su reacción, llena de emoción, hace llorar al millonario. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. En la vastedad del desierto mexicano, donde el sol castiga la tierra y el viento susurra secretos antiguos, existe un pequeño pueblo llamado Flor del Desierto. Es un lugar sencillo, casi olvidado por el resto del mundo, pero lleno de historias y sueños que resisten valientemente al paso del tiempo. En este escenario de belleza árida, vive una niña de 5 años, Lupita, con su cabello negro y ojos brillantes como las estrellas del cielo desértico. Ella es la alegría personificada, corriendo descalza por las calles de tierra, riendo con el corazón lleno de esperanza. La casa de Lupita es pequeña pero acogedora. Las paredes de adobe, pintadas de un azul desgastado por el sol, albergan a una familia unida por el amor y la necesidad. Doña Consuelo, la madre de Lupita, es una mujer fuerte, curtida por el trabajo duro y el amor incondicional hacia sus hijos. Sus ojos, aunque cansados, siempre se iluminan al ver a su hija menor. Pedro, el hermano mayor de Lupita, con sus 15 años, ya carga sobre sus hombros la responsabilidad de un hombre. Desde que su padre partió en busca de trabajo y nunca regresó, Pedro asumió el papel de protector de la familia. Él es el héroe de Lupita, su puerto seguro y su fuente inagotable de historias fantásticas. Una mañana como tantas otras, Lupita se despierta con el canto de los gallos. El aroma del café recién hecho invade la casa, mezclándose con el olor de la tierra mojada por la rara lluvia que cayó durante la noche. Ella salta de la cama, ansiosa por comenzar otro día de aventuras. «Mamá, ¿dónde está Pedro?», pregunta Lupita, frotándose los ojos soñolientos. Doña Consuelo, que ya lleva horas despierta, responde con una sonrisa cansada: «Salió temprano, mi flor. Fue a buscar trabajo en la hacienda de don Antonio». Lupita hace un gesto de decepción. Lemaine encantaba acompañar a su hermano en sus recorridos por la región. Para ella, cada salida era una gran aventura, llena de descubrimientos y maravillas. «Pero yo quería ir con él, mamá», protesta, golpeando el suelo de tierra con su piececito. Doña Consuelo se agacha, quedando a la altura de los ojos de su hija. «Mi pequeña, sabes que es peligroso. El desierto no es lugar para una niña. Que camine sola». Pero Lupita no se conforma. En su mente infantil, el peligro era solo un ingrediente más para hacer la aventura más emocionante. Pasa el día inquieta, mirando por la ventana esperando el regreso de su hermano. Cuando Pedro finalmente regresa, ya al final de la tarde, Lupita corre hacia sus brazos. «Pedro, llévame contigo mañana. Por favor, suplica, sus ojos brillando de expectativa. Pedro mira a su hermana con cariño, pero duda. Sabe de los peligros que acechan más allá de los límites del pueblo. Sin embargo, el amor que siente por Lupita es más grande que cualquier preocupación. «Está bien, pequeña. Mañana vendrás conmigo, pero tienes que prometer que obedecerás todo lo que te diga, ¿de acuerdo?». Lupita salta de alegría, abrazando a su hermano con toda la fuerza que sus pequeños brazos le permiten. Lo prometo 1000 veces». Esa noche, Lupita apenas puede dormir de tanta ansiedad. Sueña con las aventuras que vivirá al lado de su hermano, imaginándose como una heroína valiente, enfrentando los desafíos del desierto. A la mañana siguiente, antes de que salga el sol, Lupita ya está de pie, vestida y lista para partir. Pedro sonríe al ver el entusiasmo de su hermana, pero no puede evitar sentir una preocupación que le aprieta el pecho. Doña Consuelo, con renuencia, prepara una pequeña bolsa con agua y algunas rapaduras para el viaje. «Cuídense, mis hijos», dice, abrazándolos con fuerza, «y regresen antes del anochecer». Pedro y Lupita parten cuando los primeros rayos de sol comienzan a teñir el cielo de dorado. La niña sostiene firmemente la mano de su hermano, sus ojos abiertos de emoción ante el mundo que se abre frente a ellos.
Caminan durante horas, Pedro contando historias para distraer a Lupita del largo viaje. Ella escucha maravillada las leyendas del desierto sobre la Llorona y el Nahual que encanta a las jóvenes en las noches de luna llena. A medida que avanzan, el paisaje va cambiando. La vegetación escasa del desierto da paso a arbustos más densos y el terreno se vuelve más accidentado. Pedro comienza a inquietarse, dándose cuenta de que se están alejando demasiado de la ruta conocida. Lupita, creo que debemos regresar, dice, deteniéndose para observar los alrededores. Pero Lupita, encantada con todo lo que ve, suplica, solo un poquito más, Pedro. Mira qué bonita es esa piedra allí. Cediendo una vez más a los ruegos de su hermana, Pedro accede a continuar por unos minutos más. Se acercan a una formación rocosa peculiar que se alza solitaria en el paisaje árido. Mientras exploran el área alrededor de la roca, el cielo comienza a oscurecerse rápidamente. Nubes pesadas se acumulan, presagiando una tormenta inusual para la época. Pedro, alarmado, toma a Lupita de la mano. «¡Tenemos que irnos ahora!», exclama, pero ya es demasiado tarde. La lluvia cae con una furia inesperada, transformando el terreno seco en un lodazal resbaladizo. Los hermanos corren, tratando de encontrar refugio, pero la visibilidad es casi nula. En medio del caos de la tormenta, Lupita resbala y cae, soltando la mano de Pedro. El ruido ensordecedor de la lluvia ahoga sus gritos. Cuando finalmente logra levantarse, está sola y completamente desorientada. Asustada y empapada, Lupita vaga por la zona llamando a su hermano. Sus lágrimas se mezclan con la lluvia que sigue cayendo sin piedad. La oscuridad y el miedo la envuelven como un manto pesado. Después de lo que parecen horas, Lupita ve una luz a lo lejos. Cansada y temblando de frío, se arrastra hacia la luz, que proviene de un vagón de tren detenido en las vías. Con las últimas fuerzas que le quedan, Lupita sube al vagón vacío, acurrucándose en un rincón. El cansancio la domina y se queda dormida, sin saber que este momento cambiará el curso de su vida para siempre. Mientras Lupita duerme, el tren comienza a moverse en silencio, llevándola lejos de todo lo que conoce y ama. El destino ha tejido sus hilos misteriosos, y la pequeña flor del desierto está a punto de ser trasplantada a un terreno desconocido y lleno de desafíos. El amanecer trae consigo una sinfonía de sonidos desconocidos que penetran el sueño inquieto de Lupita. Sus ojos se abren lentamente, aún pesados por el cansancio de la noche anterior. Por un momento, cree estar en casa esperando escuchar la voz suave de su madre llamándola para el desayuno. Pero la realidad la golpea con la fuerza de un vendaval cuando se da cuenta de que está acostada en el suelo frío y duro de un vagón de tren en movimiento. El pánico se apodera de su pequeño corazón mientras se levanta tambaleante, sus piernas temblorosas no solo por el movimiento del tren, sino por el miedo que la consume. Lupita corre hacia la puerta del vagón gritando por Pedro, por su madre, por alguien que pueda escucharla. Pero su voz es ahogada por el ruido ensordecedor de las ruedas de hierro sobre los rieles. Las horas pasan y el tren finalmente reduce su velocidad. Lupita, exhausta y hambrienta, ve una oportunidad cuando el vagón se detiene por completo. Con cuidado, baja del tren, sus pies descalzos tocando el suelo de una estación concurrida que no se parece en nada a su pequeño pueblo. El escenario que la recibe es un mundo completamente diferente al que conocía. Edificios altos se alzan como gigantes de concreto, tocando un cielo que parece distante y frío. El olor a humo y el ruido incesante de los coches y las personas, hablando en un idioma que no comprende, la dejan aturdida. Lupita camina por la plataforma, sus ojos abiertos de miedo y asombro. La gente pasa a su lado apresurada, apenas notando la presencia de la pequeña niña del desierto, perdida en la gran ciudad. Intenta hablar con algunos transeúntes, pero sus palabras son recibidas con miradas de incomprensión o indiferencia. El hambre comienza a apretar, y el olor a comida que viene de un puesto cercano hace que su estómago gruña. Lupita se acerca tímidamente, señalando un pan en la vitrina. El vendedor, un hombre de mediana edad con un bigote espeso, la mira con una mezcla de lástima e irritación.
«Dinero, niña, necesitas dinero», dice en un español cargado de acento extranjero. Lupita revisa los bolsillos de su vestido sucio y rasgado, pero solo encuentra una pequeña piedra que había guardado durante su caminata con Pedro. Sus ojos se llenan de lágrimas cuando el vendedor niega con la cabeza y la aleja del mostrador. Las horas pasan y Lupita vaga por las calles de la ciudad desconocida. El sol, tan familiar en el desierto, parece diferente aquí, filtrado por la contaminación y sombreado por los edificios altos. La noche cae rápidamente, trayendo consigo un frío que Lupita nunca había sentido antes. Agotada y con frío, se acurruca en un callejón, usando pedazos de cartón como manta improvisada. El sueño llega, pero es agitado y lleno de pesadillas. Sueña con Pedro llamando su nombre, con el abrazo cálido de su madre, con el olor a café fresco por la mañana. Pero cada vez que despierta, la cruel realidad la espera. Los días pasan en un borrón de hambre, miedo y soledad. Lupita aprende a sobrevivir en las calles, recogiendo restos de comida dejados en los botes de basura, bebiendo agua de fuentes públicas, siempre tratando de pasar desapercibida. Su apariencia cambia rápidamente. El cabello antes brillante ahora está enredado y sucio, su ropa rasgada y descolorida. Una tarde, mientras revisa un bote de basura detrás de un restaurante, Lupita es sorprendida por un grupo de niños de la calle. Hablan rápido, en una jerga que apenas comprende, pero sus gestos son claros. Quieren que se una a ellos. Con renuencia, pero desesperada por cualquier forma de compañía, Lupita sigue al grupo. La llevan a un edificio abandonado, un refugio, improvisado para niños como ella, perdidos y olvidados por la gran ciudad. Allí Lupita encuentra un poco de consuelo. Los otros niños, a pesar de sus propias luchas, comparten lo poco que tienen. Una niña mayor, Anita, toma a Lupita bajo su protección, enseñándole las reglas de la calle y cómo sobrevivir en este nuevo mundo. Pero la vida en las calles es dura y peligrosa. Lupita aprende a correr de los policías, a esconderse de adultos malintencionados, a dormir con un ojo abierto. Sus noches son frecuentemente perturbadas por pesadillas del desierto, de la tormenta que la separó de Pedro, del tren que la llevó lejos de todo lo que amaba. Las semanas pasan y Lupita va perdiendo la esperanza de encontrar el camino de regreso a casa. Los recuerdos de su vida anterior comienzan a mezclarse con la dura realidad del presente, volviéndose nebulosos y distantes. Un día, mientras el grupo de niños intenta conseguir algunas monedas cantando en las calles, son abordados por trabajadores sociales. El pánico se instala y los niños se dispersan rápidamente, pero Lupita, aún no tan ágil como sus compañeros, más experimentados, es alcanzada. La trabajadora social, una mujer de ojos gentiles llamada Mariana, se agacha para quedar a la altura de Lupita. «Está bien, cariño. Queremos ayudarte», dice suavemente. Lupita, exhausta y asustada, no resiste cuando Mariana la toma en sus brazos. Parte de ella quiere luchar, correr de regreso a las calles que se han convertido en su hogar en los últimos tiempos. Pero otra parte, la parte que aún recuerda el calor del abrazo de su madre, se rinde al consuelo de este gesto de bondad. Mariana lleva a Lupita a un refugio para niños en situación de calle. El lugar es limpio y seguro, pero impersonal y frío en comparación con los recuerdos que Lupita tiene de su hogar en el desierto. Los otros niños allí son como ella, perdidos, asustados, anhelando un hogar. En los primeros días, Lupita se niega a hablar. Se acurruca en un rincón, observando todo con ojos desconfiados. Las trabajadoras sociales intentan gentilmente extraer información sobre su origen, su familia, pero Lupita permanece en silencio. Los recuerdos de su vida anterior parecen cada vez más distantes, como un sueño que se desvanece al despertar. Poco a poco, sin embargo, la rutina del refugio comienza a traer un sentido de normalidad a la vida de Lupita. Vuelve a tener comidas regulares, ropa limpia, un lugar seguro para dormir. Los otros niños, cada uno con su propia historia de pérdida y supervivencia, se convierten en una especie de familia improvisada. Una noche, mientras todos duermen, Lupita se despierta sobresaltada de un sueño.
En él veía claramente el rostro de su madre, escuchaba la risa de Pedro, sentía el calor del sol del desierto en su piel. Las lágrimas corren silenciosamente por su rostro mientras intenta sostener esas imágenes, con miedo de que se escapen de su memoria para siempre. Es en este momento que Lupita toma una decisión. Necesita encontrar una manera de volver a casa, no importa cuánto tiempo tome o cuán difícil sea. Con esta resolución finalmente se duerme, una pequeña sonrisa de esperanza jugando en sus labios. Poco sabe Lupita que su destino está a punto de cambiar una vez más. En otro país, una pareja que no puede tener hijos biológicos está a punto de tomar una decisión que alterará no solo sus vidas, sino también la de la pequeña niña del desierto, perdida en la gran ciudad. El sol apenas había salido cuando el teléfono sonó en la elegante mansión de los Mendoza, ubicada en un barrio exclusivo de la Ciudad de México. Elena Mendoza, una mujer de mediana edad con ojos gentiles y cabello gris prematuro, contestó con la voz aún ronca de sueño. «Señora Mendoza, hablo de la Agencia de Adopción Internacional. Tenemos noticias sobre su proceso». Las palabras hicieron que el corazón de Elena se acelerara. Ella y su esposo, Ricardo, un empresario exitoso, habían iniciado el proceso de adopción internacional hacía casi 2 años, después de numerosos intentos fallidos de tener un hijo biológico. «Ricardo, Ricardo, despierta», llamó Elena, su voz temblando de emoción. Ricardo entró en la sala aún ajustándose la corbata, sus ojos brillando de expectativa. Elena puso el teléfono en altavoz y juntos escucharon las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. «Hemos encontrado a una niña que coincide con el perfil que ustedes buscaban. Tiene aproximadamente 5 años. Fue encontrada en las calles de una gran ciudad mexicana hace unos meses. No tenemos información sobre su familia de origen». Elena y Ricardo intercambiaron miradas emocionadas. La posibilidad de finalmente ser padres era casi palpable. «¿Cuándo podremos conocerla?», preguntó Ricardo, apenas conteniendo la ansiedad en su voz. «Los trámites legales ya están en marcha. Si todo sale bien, podrán viajar a México en 2 semanas para conocerla e iniciar el proceso de adaptación». Las 2 semanas siguientes pasaron en un torbellino de preparativos. Elena transformó la habitación de invitados en un verdadero paraíso infantil, con paredes pintadas de rosa suave y estantes llenos de libros y juguetes. Ricardo, por su parte, se sumergió en estudios sobre psicología infantil y adaptación de niños adoptados. Mientras tanto, en el refugio en México, Lupita continuaba su rutina, ajena a los cambios que estaban a punto de suceder en su vida. Se había adaptado a la vida en el refugio, pero aún llevaba consigo la esperanza de algún día encontrar el camino de regreso a casa. Fue en una tarde soleada de jueves que Mariana, la trabajadora social, llamó a Lupita para una conversación. «Lupita, cariño, tengo una noticia para ti», dijo Mariana sonriendo gentilmente. «Hay una pareja muy especial que quiere conocerte. Vinieron desde muy lejos solo para eso». Lupita miró a Mariana con una mezcla de curiosidad y aprensión. «¿Me van a llevar de aquí?», preguntó, su voz apenas un susurro. Mariana asintió suavemente. «Si te gustan ellos y ellos a ti, sí, quieren ser tu nueva familia». El corazón de Lupita se aceleró. ¿Una nueva familia? ¿Pero y su madre? ¿Y Pedro? Los recuerdos de su vida en el desierto, aunque nebulosos, aún latían en su pecho. Esa noche, Lupita apenas pudo dormir. Sus sueños fueron una mezcla confusa de imágenes. El rostro de su madre se mezclaba con rostros desconocidos. El paisaje árido del desierto se transformaba en calles bulliciosas de una gran ciudad. A la mañana siguiente, Lupita fue cuidadosamente arreglada por las cuidadoras del refugio. Vestida con un vestido azul claro y con el cabello cuidadosamente peinado, esperó nerviosamente en la sala de visitas. Cuando Elena y Ricardo entraron, el tiempo pareció detenerse. Elena sintió lágrimas brotar en sus ojos al ver a la pequeña niña. Lupita, por su parte, miró a la pareja con una mezcla de curiosidad y recelo. «Hola, Lupita», dijo Elena suavemente, arrodillándose para quedar a la altura de la niña. «Soy Elena y este es Ricardo. Estamos muy felices de conocerte».
Lupita no respondió de inmediato, pero sus ojos curiosos examinaron cada detalle de los rostros sonrientes frente a ella. Había algo en la gentileza de la mirada de Elena que le recordaba a su madre, y eso la hizo relajarse un poco. Los días siguientes fueron de adaptación mutua. Elena y Ricardo pasaron horas con Lupita, jugando, conversando, con la ayuda de una intérprete, y construyendo lentamente una conexión. Lupita, aunque aún reservada, comenzó a abrirse poco a poco. Una semana después, llegó el momento de Mindovens, la partida. Lupita, sosteniendo firmemente la mano de Elena, miró una última vez el refugio que había sido su hogar en los últimos meses. Una parte de ella quería quedarse, aferrarse a lo familiar. Pero otra parte, una parte que crecía cada día, anhelaba la promesa de un nuevo comienzo. El viaje a los Estados Unidos fue una experiencia surreal para Lupita. El avión, las personas hablando en idiomas extraños, las ciudades vistas desde arriba, todo parecía salido de uno de los cuentos fantásticos que Pedro solía contarle. Al llegar a su nueva casa, Lupita quedó boquiabierta. La mansión de los Mendoza era más grande y lujosa que cualquier cosa que ella hubiera visto o imaginado. Su nueva habitación, decorada con tanto amor por Elena, parecía un cuento de hadas hecho realidad. En los primeros días, Lupita se despertaba confundida, momentáneamente olvidando dónde estaba. Pero poco a poco, la rutina se estableció. Elena y Ricardo eran pacientes y amorosos, siempre respetando el espacio y el tiempo que Lupita necesitaba para adaptarse. Una noche, aproximadamente un mes después de su llegada, Lupita tuvo una pesadilla. Soñó con la tormenta, con Pedro desapareciendo en la oscuridad. Se despertó llorando, llamando a su madre en español. Elena, que dormía en la habitación contigua, escuchó los sollozos y corrió a consolar a Lupita. Sin palabras, simplemente la abrazó, meciéndola suavemente. En ese momento, algo cambió. Lupita sintió, por primera vez desde que dejó el desierto, que estaba verdaderamente segura. Con el paso de los meses, Lupita floreció en su nuevo entorno. Aprendió inglés con una velocidad sorprendente, encantando a sus padres adoptivos con su inteligencia y curiosidad. Elena y Ricardo se maravillaban con cada nuevo desarrollo, cada sonrisa, cada palabra aprendida. Un año pasó y Lupita celebró su primer cumpleaños con su nueva familia. La fiesta fue pequeña, pero llena de amor. Mientras soplaba las velas del pastel, Lupita hizo un deseo silencioso, no para volver a casa como solía hacer, sino para que su familia en el desierto, donde quiera que estuvieran, estuviera bien y feliz como ella lo estaba ahora. Por la noche, acostada en su cama suave, Lupita miró por la ventana hacia las estrellas. Eran diferentes a las estrellas del desierto, pero aún así brillantes y hermosas. Pensó en su madre, en Pedro, en la vida que había dejado atrás. Los recuerdos aún estaban allí, pero ahora estaban acompañados por nuevos recuerdos felices. «Buenas noches, mamá», susurró en español, una práctica que mantenía todas las noches. «Buenas noches, Pedro, los amo». Luego, volviéndose hacia la puerta donde Elena estaba parada, sonriendo amorosamente, Lupita dijo en inglés: «Buenas noches, mamá, te amo». Elena sintió su corazón llenarse de alegría. «Yo también te amo, mi pequeña flor», respondió, usando el apodo cariñoso que había creado para Lupita. Mientras Lupita se dormía, sus sueños eran una mezcla de pasado y presente, de desierto y ciudad, de dos familias unidas por el amor de una pequeña niña que había cruzado océanos para encontrar un nuevo hogar. El tiempo pasó como un río caudaloso, llevándose las inseguridades iniciales y trayendo nuevas experiencias y desafíos. Lupita, ahora con 12 años, se había transformado en una joven vibrante y curiosa, perfectamente cómoda en su nuevo mundo, pero aún llevando dentro de sí las raíces del desierto. Era una mañana de otoño en Nueva York. Las hojas doradas bailaban en el aire mientras Lupita caminaba hacia la escuela. Su uniforme impecable contrastaba con la mochila colorida en su espalda, un regalo de Elena en su último viaje a México. La mezcla de culturas que definía a Lupita
se reflejaba en cada aspecto de su vida. «¡Hey, Lu!», llamó Sofía, su mejor amiga, corriendo para alcanzarla. «¿Lista para la presentación de hoy?». Lupita sonrió, pero su estómago dio una pequeña voltereta. La clase estaba haciendo presentaciones sobre sus herencias culturales y ella había elegido hablar sobre México. No el México de las playas y el carnaval que todos conocían, sino el México del desierto, de su infancia casi olvidada. En el salón de clases, cuando llegó su turno, Lupita se levantó, respiró hondo y comenzó. «Mi nombre es Lupita Mendoza y nací en un lugar llamado Desierto, en el norte de México». Su voz, normalmente segura, temblaba levemente. «Es una tierra de sol fuerte y gente aún más fuerte». Mientras hablaba, imágenes proyectadas detrás de ella mostraban el paisaje, árido pero hermoso, del desierto. Lupita describió las tradiciones, las fiestas, la comida. Habló sobre la resiliencia de la gente del desierto, sobre cómo aprendían a encontrar belleza y alegría incluso en las circunstancias más difíciles. «Aunque dejé el desierto cuando era muy pequeña», concluyó, «nunca me dejó. Está aquí», señaló su corazón, en cada latido, en cada sueño. Cuando terminó, el salón quedó en silencio por un momento antes de estallar en aplausos. El profesor, el señor Thompson, tenía lágrimas en los ojos cuando dijo: «Eso fue extraordinario. Lupita, nos transportaste a un mundo que la mayoría de nosotros nunca conocerá». Esa noche, durante la cena, Lupita estaba inusualmente callada. Elena y Ricardo intercambiaron miradas preocupadas. «¿Estás bien, cariño?», preguntó Elena gentilmente. Lupita levantó los ojos de su plato. «Mamá, papá, yo quería saber más sobre de dónde vengo, sobre mi familia biológica». El silencio que siguió fue pesado, pero no hostil. Ricardo fue el primero en hablar. «Lupita, mi amor, tu madre y yo siempre supimos que este día llegaría. Estamos aquí para apoyarte en lo que necesites». Elena completó: «Tenemos alguna información que la agencia de adopción nos proporcionó. No es mucho, pero es un comienzo. Cuando te sientas lista, podemos mirar juntos». Lágrimas de alivio y gratitud brillaron en los ojos de Lupita. El amor y la comprensión de sus padres adoptivos la envolvieron como una manta cálida. En los meses que siguieron, Lupita se sumergió en un viaje de autodescubrimiento. Con la ayuda de Elena y Ricardo, comenzó a investigar sobre sus orígenes. Cada pedazo de información, por pequeño que fuera, era como un tesoro precioso. Al mismo tiempo, Lupita se dedicó con más ahínco a sus estudios. Su desempeño en la escuela era excepcional, especialmente en idiomas y estudios sociales. Había heredado la determinación resiliente del desierto y la combinaba con las oportunidades que su nueva vida le proporcionaba. Un día, durante una clase de geografía, el profesor mencionó las sequías en el norte de México. Lupita sintió un apretón en el pecho. De repente, un recuerdo largamente enterrado emergió. Ella y Pedro, su hermano, cargando cubetas de agua de un pozo distante. El recuerdo era tan vívido que casi podía sentir el peso del cubo, el calor del sol en su piel. «¿Estás bien, Lupita?», susurró Sofía, notando la expresión distante de su amiga. Lupita parpadeó, volviendo al presente. «Sí, estoy... solo recordé algo». Esa tarde, al llegar a casa, Lupita corrió a su habitación y comenzó a escribir frenéticamente en su diario. Cada detalle del recuerdo, cada sensación, cada emoción, quería capturar todo antes de que se escapara de nuevo. Mientras escribía, más recuerdos comenzaron a surgir. El olor del café que su madre hacía por la mañana, el sonido de la risa de Pedro, la textura áspera de las paredes de adobe de su antigua casa. Era como si una compuerta se hubiera abierto en su mente. Cuando Elena la llamó para cenar, encontró a Lupita rodeada de papeles garabateados, los ojos rojos de tanto llorar, pero con una sonrisa serena en su rostro. «Mamá», dijo Lupita suavemente, «me acordé, no de todo, pero de muchas cosas. Es como si una parte de mí que estaba dormida hubiera despertado». Elena se sentó al lado de su hija, abrazándola con ternura. «Oh, mi amor, esto es maravilloso»,
y aterrador al mismo tiempo, ¿no es así? Lupita asintió acurrucándose en los brazos de su madre. Los amo, mamá y papá, más que nada, pero también amas a la familia que dejaste atrás, completó Elena suavemente. Y está bien, cariño. El amor no se divide, se multiplica. En los años que siguieron, Lupita continuó floreciendo. Su pasión por la escritura creció, alimentada por los recuerdos recuperados y las experiencias de su nueva vida. Comenzó a escribir cuentos, poemas e incluso el bosquejo de una novela, todos entrelazando elementos de sus dos realidades. A los 16 años, Lupita publicó su primer libro de cuentos, Flores del Desierto en Manhattan. La obra, que mezclaba narrativas del norte de México con la vida en la metrópolis estadounidense, fue un éxito sorprendente, tocando a los lectores con su autenticidad y profundidad emocional. En una entrevista para el periódico de la escuela, Lupita fue preguntada sobre cómo equilibraba sus dos identidades. No es un equilibrio, respondió pensativa. Es más como una fusión. Soy el resultado de dos historias de amor, la del desierto que me dio la vida y la de Nueva York que me acogió. Cada parte de mí es preciosa, cada experiencia me moldeó. A medida que se acercaba a la graduación de la preparatoria, Lupita tenía planes ambiciosos. Quería estudiar literatura y antropología en la universidad con el objetivo de continuar explorando y compartiendo historias que construyeran puentes entre culturas. Pero más allá de los planes académicos, había un sueño que guardaba en su corazón. Algún día regresaría a México. Regresaría al desierto para buscar respuestas, para cerrar círculos, para abrazar sus raíces de una manera que solo ahora, como una joven adulta, podía realmente entender. En la víspera de su cumpleaños número 18, Lupita se quedó despierta, hasta tarde, mirando por la ventana hacia el horizonte de Nueva York. En sus manos sostenía la pequeña piedra que había traído consigo en su viaje involuntario tantos años atrás. Era su talismán, su vínculo tangible con el pasado. Un día, susurró para sí misma, un día regresaré, y cuando eso suceda, estaré lista para abrazar todo lo que soy. Con este pensamiento, Lupita se durmió, soñando con dos mundos, que se fusionaban en uno solo, tejiendo un tapiz rico y colorido que era su vida. El futuro estaba lleno de promesas y misterios, y apenas podía esperar para descubrirlos. El sol de verano bañaba el campus de la Universidad Columbia en un dorado suave, mientras Lupita, ahora con 22 años, caminaba apresuradamente hacia la biblioteca. Su último año de universidad estaba llegando a su fin, y se sumergía de lleno en su tesis de graduación, un trabajo que mezclaba literatura comparada y antropología cultural, enfocándose en las narrativas de desplazamiento e identidad entre el norte de México y los inmigrantes en Nueva York. Mientras se acomodaba en su mesa habitual, rodeada de libros y notas, Lupita no pudo evitar sonreír. Su viaje académico había sido intenso y gratificante, permitiéndole explorar sus raíces de maneras que nunca había imaginado posibles. Fue en este momento de reflexión que su teléfono vibró. Era un mensaje de Elena. «Cariña, hay un paquete para ti en casa. Parece importante. ¿Quieres que lo abra?» Intrigada, Lupita respondió rápidamente. «No, mamá. Iré a casa en cuanto termine aquí. Gracias». Las horas se arrastraron mientras Lupita intentaba concentrarse en su investigación. Sin embargo, su mente seguía volviendo al misterioso paquete. Cuando finalmente llegó a casa, encontró a Elena y Ricardo en la sala, mirando curiosamente una caja de tamaño mediano sobre la mesa de centro. «Llegó de México», dijo Ricardo, su voz mezclando curiosidad y preocupación. Con el corazón acelerado, Lupita se acercó al paquete. El remitente era desconocido, pero la dirección de origen hizo que su estómago diera una voltereta. Era de una ciudad cercana a su pueblo natal en el desierto. Con manos temblorosas abrió la caja. Dentro, encontró una carta y un viejo álbum de fotos. La carta, escrita en español, comenzaba así. «Querida Lupita, no me conoces, pero conocí a tu madre, Consuelo. Mi nombre es María Dolores, y fui vecina y amiga de tu familia durante muchos años,
Lupita sintió que las lágrimas brotaban en sus ojos mientras leía. María Dolores explicaba que había encontrado a Lupita a través de su libro publicado. Contaba sobre la larga búsqueda de consuelo por su hija perdida, sobre cómo toda la comunidad se había movilizado para intentar encontrarla. «Tu madre nunca perdió la esperanza», decía la carta. «Incluso en los días más difíciles, creía que algún día regresarías». El álbum de fotos estaba lleno de imágenes de su infancia. Lupita con su madre, con Pedro, escenas del pueblo. Cada foto era como una ventana a un pasado casi olvidado, trayendo a la superficie recuerdos y emociones largamente enterrados. Elena y Ricardo observaban en silencio, sus propias emociones en un torbellino. Finalmente, Elena se acercó y abrazó a Lupita. «Mi amor, esto es increíble. ¿Estás bien?» Lupita asintió, incapaz de hablar por un momento. Cuando finalmente encontró su voz, dijo: «Yo necesito ir allí, necesito encontrarlos». Ricardo y Elena intercambiaron miradas. Sabían que este momento llegaría eventualmente. «Claro, cariña», dijo Ricardo, «te ayudaremos a planear todo». En las semanas que siguieron, Lupita se encontró dividida entre la conclusión de su tesis y los preparativos para el viaje a México. Intercambió correos electrónicos con María Dolores, tratando de obtener más información sobre su familia biológica. Las noticias eran agridulces. Su madre, Consuelo, aún vivía en el mismo pueblo, aunque su salud estaba frágil. Pedro, su hermano, se había mudado a una ciudad más grande en busca de trabajo, pero regresaba regularmente para visitar. A medida que se acercaba la fecha del viaje, Lupita sentía una mezcla de emoción y miedo. ¿Y si su familia biológica la rechazaba? ¿Y si ya no encajaba en ese mundo que había dejado atrás? La noche anterior a su partida, Lupita tuvo una larga conversación con Elena y Ricardo. «Ustedes saben que nada cambiará el amor que siento por ustedes, ¿verdad?», preguntó, su voz cargada de emoción. Elena sonrió, con lágrimas en los ojos. «Claro que lo sabemos, mi amor. Este viaje no es sobre elegir entre familias. Es sobre completar un círculo, sobre entender todas las partes que te hacen ser quien eres». Ricardo añadió: «Estamos tan orgullosos de ti, Lupita, de la mujer fuerte y compasiva en que te has convertido. Ve, encuentra tus raíces y sabe que siempre tendrás un hogar aquí con nosotros». A la mañana siguiente, en el aeropuerto, Lupita abrazó a sus padres adoptivos con fuerza antes de abordar. Con su mochila en la espalda y el corazón lleno de esperanza y aprensión, partió hacia México, hacia el desierto, hacia su pasado. El viaje fue largo y lleno de reflexiones. Mientras el avión cruzaba el Atlántico, Lupita repasaba mentalmente todo lo que sabía sobre su historia, sobre el pueblo, sobre la familia que había dejado atrás. Se preguntaba cómo sería el reencuentro, qué emociones la esperaban. Después de una conexión en la Ciudad de México, Lupita abordó un vuelo más pequeño hacia el interior del norte. A medida que el avión descendía, pudo ver cómo el paisaje cambiaba. El verde daba paso al marrón. Las grandes ciudades se transformaban en pequeños pueblos dispersos. Cuando finalmente aterrizó en el pequeño aeropuerto regional, Lupita sintió como si hubiera entrado en otro mundo. El calor seco la golpeó tan pronto como salió del avión, trayendo consigo olores y sensaciones que parecían extrañamente familiares. María Dolores la esperaba en la sala del aeropuerto, sosteniendo un cartel con su nombre. Era una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por el sol y una sonrisa acogedora. Al ver a Lupita, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío», murmuró en español, «es como ver a Consuelo joven de nuevo». Lupita, emocionada, abrazó a la mujer que había sido el vínculo entre su pasado y su presente. «Gracias», susurró, «gracias por encontrarme». Durante el viaje en coche hacia el pueblo, Lupita observaba el paisaje con una mezcla de fascinación y nostalgia. El desierto se extendía hasta donde alcanzaba la vista, árido pero majestuoso a su manera. Cactus y arbustos resistentes salpicaban el terreno, testigos silenciosos de la resiliencia de la vida en ese ambiente desafiador. María Dolores hablaba sin parar, actualizando a Lupita sobre la vida en el pueblo,
sobre los cambios y las cosas que permanecían igual. Lupita absorbía cada palabra, cada información, tratando de reconstruir en su mente el mundo que había dejado atrás. Cuando finalmente llegaron a la entrada del pueblo, Lupita sintió que su corazón se aceleraba. Las casas sencillas, las calles de tierra, el sonido distante de animales, todo parecía salido directamente de sus sueños y recuerdos fragmentados. El coche se detuvo frente a una casa pequeña, pero bien cuidada. La puerta se abrió y una mujer mayor salió, apoyada en un bastón. Sus ojos, aunque envejecidos, brillaban con una intensidad que Lupita reconoció inmediatamente. «Mamá», susurró Lupita, su voz apenas audible. Consuelo dio un paso adelante, sus manos temblorosas extendidas. «Mi niña», dijo, su voz cargada de emoción. «Mi Lupita». El tiempo pareció detenerse cuando Lupita corrió hacia los brazos de su madre biológica. En ese abrazo, años de separación, dolor y añoranza se disolvieron. Eran solo madre e hija, reunidas nuevamente contra todas las probabilidades. Las lágrimas corrían libremente mientras se abrazaban, palabras innecesarias en ese momento de pura conexión emocional. A su alrededor, los vecinos comenzaron a reunirse, atraídos por la conmoción y la noticia que se extendió rápidamente. La niña perdida había regresado. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte del desierto, pintando el cielo, en tonos de naranja y rosa, Lupita sintió una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Estaba en casa, verdaderamente en casa, por primera vez en su vida. Allí, en los brazos de su madre biológica, con los recuerdos de sus padres adoptivos en su corazón, Lupita supo que su viaje de autodescubrimiento estaba lejos de terminar. De hecho, era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que el pasado y el presente, el desierto y la ciudad, se entrelazarían para formar el tejido rico y complejo de su identidad. Los días que siguieron al reencuentro de Lupita con su madre biológica fueron una montaña rusa de emociones. La pequeña casa de Consuelo se convirtió en el centro de una peregrinación constante de vecinos y antiguos conocidos, todos ansiosos por ver a la niña perdida que había regresado. Lupita se encontró sumergida en un torbellino de historias, cada una llenando un poco más los vacíos de su pasado. Consuelo, aunque frágil por los años y la enfermedad, parecía rejuvenecer en presencia de su hija. Sus manos arrugadas sostenían las de Lupita, mientras contaba sobre los años de búsqueda incansable, las noches de oraciones y la esperanza que nunca murió. «Yo sabía que algún día regresarías, mi flor del desierto», decía Consuelo, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «Dios no sería tan cruel de llevarte para siempre». Una tarde, mientras Lupita ayudaba a su madre a preparar un café en la cocina sencilla pero acogedora, la conversación inevitablemente se volvió hacia el día fatídico en que fueron separadas. «Fue como si el cielo se hubiera derrumbado», recordó Consuelo, su voz temblorosa. «La tormenta llegó tan rápido, tan furiosa. Cuando Pedro regresó solo, empapado y desesperado, hizo una pausa, respirando profundamente. Pasamos días buscándote, semanas, meses, nunca nos rendimos». Lupita abrazó a su madre, sintiendo el peso de todos esos años de separación. «Lo siento, mamá. Lo siento por todo lo que pasaron». Consuelo sacudió la cabeza con una sonrisa suave en sus labios. «No, hija mía. Lo importante es que estás aquí ahora. Y mírate, tan hermosa, tan educada. Tus padres adoptivos deben ser personas maravillosas». La mención de Elena y Ricardo trajo un nudo a la garganta de Lupita. Había hablado con ellos todos los días desde su llegada, compartiendo las emociones y descubrimientos de su viaje. Su amor y apoyo eran constantes, incluso a la distancia. «Lo son, mamá. Y ellos quieren conocerte también. Si tú quieres, claro». Los ojos de Consuelo se abrieron de sorpresa, pero pronto se llenaron de gratitud. «Sería un honor, hija mía. Un honor agradecerles por haber cuidado tan bien de mi tesoro». A la mañana siguiente, Lupita recibió una noticia que hizo que su corazón saltara. Pedro estaba en camino,
Su hermano, ahora un hombre de 32 años, había dejado todo en el trabajo tan pronto como supo de su regreso y estaba manejando de regreso al pueblo. La espera pareció interminable. Lupita pasaba de momentos de emoción a instantes de puro pánico. ¿Cómo sería volver a ver al hermano que apenas recordaba, pero que ocupaba un lugar tan importante en sus recuerdos fragmentados? Cuando finalmente escuchó el sonido de un coche acercándose, Lupita corrió hacia afuera. Un hombre alto y fuerte salió del vehículo, sus ojos escaneando el área hasta encontrarse con los de ella. Por un momento quedaron paralizados, el tiempo suspendido entre ellos. ¿Lupita? La voz de Pedro era profunda, cargada de emoción. «¿Pedro?», respondió ella, su voz apenas un susurro. En 3 pasos largos, Pedro cruzó la distancia entre ellos y envolvió a Lupita en un abrazo apretado. Las lágrimas brotaron, incontrolables, mientras años de culpa, añoranza y amor reprimido se desbordaban. «Perdóname», sollozaba Pedro, su voz ahogada contra el cabello de Lupita. «Perdóname por no haberte protegido ese día». Lupita se apartó lo suficiente para mirar a los ojos de su hermano. «No hay nada que perdonar, Pedro. Solo eras un niño. Nadie podría haber previsto lo que sucedió». En los días que siguieron, Pedro se convirtió en una presencia constante. Él y Lupita pasaban horas conversando, reconstruyendo la relación que había sido brutalmente interrumpida tantos años atrás. Pedro contó sobre su vida, sobre cómo la culpa por la desaparición de Lupita lo había impulsado a siempre proteger a los demás, llevándolo a convertirse en paramédico. Una tarde, Pedro llevó a Lupita a dar un paseo. Condujeron por caminos de tierra, hasta llegar a una formación rocosa familiar. «¿Reconoces este lugar?», preguntó Pedro suavemente. Lupita sintió un escalofrío recorrer su espalda. «La roca. Es aquí donde vinimos ese día, ¿verdad?». Pedro asintió, su rostro una máscara de emociones conflictivas. «Sí, vengo aquí a veces, muy sabes, para recordar, para pedir perdón». Lupita tomó la mano de su hermano, apretándola con fuerza. «Pedro, lo que sucedió no fue tu culpa. Fue un accidente, una tragedia. Pero míranos ahora. Estamos aquí juntos de nuevo». Mientras observaban la puesta de sol desde lo alto de la formación rocosa, Lupita sintió una sensación de cierre, como si un círculo finalmente se completara. Allí al lado de su hermano, con los recuerdos de su infancia en el desierto mezclándose con las memorias de su vida en Nueva York, se sintió completa de una manera que nunca antes había experimentado. De regreso al pueblo, Lupita comenzó a planear los próximos pasos. Sabía que no podía quedarse para siempre. Su vida en Nueva York, sus estudios, sus padres adoptivos, todo la llamaba de regreso. Pero también sabía que no podía simplemente irse y dejar atrás esta parte recién redescubierta de su vida. Fue durante una conversación con Consuelo y Pedro que una idea comenzó a tomar forma. ¿Y si pudiera llevar un poco del desierto conmigo?», dijo Lupita, sus ojos brillando con la emoción de un nuevo proyecto. «Mamá, tus historias, las leyendas que cuentas. Pedro, tus experiencias. Podría escribir sobre todo eso, compartir la riqueza de esta cultura con el mundo». La idea fue recibida con entusiasmo. En los días que siguieron, Lupita se encontró inmersa en un proceso de recopilación de historias, no solo de su familia, sino de toda la comunidad. Cada persona parecía tener una narrativa única para compartir, una pieza del rompecabezas que formaba la identidad del desierto. Por la noche, sentada en el porche de la casa de Consuelo, Lupita tecleaba furiosamente en su laptop, transformando las historias orales en prosa vívida. Sentía que no solo se estaba reconectando con sus raíces, sino también construyendo un puente entre sus dos mundos. Una semana antes de su partida programada, Lupita organizó una videollamada entre Consuelo y sus padres adoptivos. El encuentro virtual fue emotivo, con lágrimas y sonrisas en ambos lados de la pantalla. Elena y Ricardo expresaron su profunda gratitud a Consuelo por haber dado vida a Lupita, mientras que Consuelo les agradeció por haber cuidado y amado a su hija cuando ella no pudo. «No somos dos familias separadas», dijo Elena, su voz llena de emoción.
Somos una familia extendida, unida por el amor a Lupita. El día de su partida, todo el pueblo se reunió para despedirla. Lupita abrazó a Consuelo y a Pedro, prometiendo regresar pronto y mantener contacto constante. Mientras el coche se alejaba, llevándola de regreso al aeropuerto, Lupita miró por la ventana, observando el paisaje del desierto. No estaba dejando su hogar atrás, se dio cuenta. Lo estaba llevando consigo, en su corazón, en sus recuerdos redescubiertos y en las historias que ahora cargaba. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa en los labios, Lupita se preparó para el próximo capítulo de su vida. Una vida ahora enriquecida por el redescubrimiento de sus raíces y la unión de sus dos mundos. El regreso a Nueva York fue una experiencia surreal para Lupita. La ciudad que conocía tan bien de repente parecía extraña, como si la estuviera viendo a través de una nueva lente. Los rascacielos, antes símbolos de su vida moderna, ahora contrastaban fuertemente con los recuerdos recientes de las casas sencillas del desierto. Elena y Ricardo la recibieron en el aeropuerto con abrazos cálidos y ojos llorosos. El camino a casa estuvo lleno de preguntas ansiosas sobre su viaje, sus descubrimientos, su familia biológica. Lupita hablaba con entusiasmo, sus palabras atropellándose, en la prisa por compartir cada detalle. «Ustedes tienen que conocerlos en persona», dijo Lupita, sus ojos brillando. «Mi mamá, Consuelo, ella es increíble. Y Pedro, mi hermano, tiene tantas historias que contar». Elena sonrió apretando la mano de Lupita. «Nos encantaría eso, cariña. Tal vez podamos planear un viaje juntos en el futuro». En los días que siguieron, Lupita se encontró navegando en un mar de emociones conflictivas. La alegría de estar de vuelta en el confort familiar de su hogar en Nueva York se mezclaba con una profunda añoranza del desierto que acababa de redescubrir. Pasaba horas al teléfono con Consuelo y Pedro, compartiendo los detalles de su día a día y escuchando ávidamente las novedades del pueblo. Su regreso a la universidad para finalizar su tesis trajo nuevos desafíos. El tema de su trabajo, que antes parecía puramente académico, ahora estaba imbuido de una profundidad personal que nunca había imaginado posible. Lupita se encontró reescribiendo grandes partes de su tesis, incorporando sus experiencias recientes y las historias que había recopilado. Una tarde, mientras trabajaba en su tesis en la biblioteca de la universidad, Lupita fue abordada por su asesora, la doctora Samantha Carter. «Lupita, leí el nuevo borrador que enviaste», dijo la doctora Carter, sus ojos brillando de entusiasmo. «Es extraordinario. La profundidad emocional, la autenticidad de las narrativas. Has transformado un trabajo académico en algo verdaderamente poderoso». Lupita sonrió, una mezcla de orgullo y humildad en su expresión. «Gracias, doctora Carter. Este viaje, encontrar a mi familia biológica, cambió todo. Siento que finalmente entiendo lo que significa vivir entre dos mundos». La doctora Carter asintió pensativa. «Sabes, Lupita, creo que tu trabajo merece más que una tesis. ¿Has considerado convertirlo en un libro?». La sugerencia tomó a Lupita por sorpresa, pero plantó una semilla en su mente que rápidamente comenzó a germinar. En las semanas que siguieron, mientras finalizaba su tesis, Lupita comenzó a esbozar lo que podría convertirse en su próximo gran proyecto. La defensa de su tesis fue un éxito rotundo. El panel examinador quedó impresionado no solo por la calidad académica del trabajo, sino también por la perspectiva única y personal que Lupita aportó al tema. Cuando la presentación terminó, no había un ojo seco en la sala. Celebrando su graduación con Elena y Ricardo, Lupita sintió una ola de gratitud por todo lo que sus padres adoptivos habían hecho por ella. «No habría llegado hasta aquí sin ustedes», dijo abrazándolos con fuerza. Ricardo sonrió secando una lágrima discreta. «Siempre tuviste eso dentro de ti, mi querida. Nosotros solo proporcionamos el suelo para que florecieras». Fue durante esta celebración que Lupita compartió su idea de escribir un libro, mezclando sus experiencias personales con las historias que había recopilado en el desierto. Elena y Ricardo la alentaron entusiastamente,
prometiendo todo el apoyo necesario. En los meses que siguieron, Lupita se dedicó de cuerpo y alma a la escritura de su libro. Transformó la pequeña oficina en su apartamento en un santuario creativo, las paredes cubiertas de fotos del desierto, notas adhesivas, con ideas y fragmentos de historias. El proceso de escritura fue tanto terapéutico como desafiante. Lupita se encontró reviviendo momentos intensos, desmenuzando emociones complejas y tratando de capturar en palabras la esencia de dos culturas tan distintas. Hubo días de flujo creativo ininterrumpido y noches de bloqueo frustrante. Durante todo este tiempo, Lupita mantuvo contacto constante con su familia en México. Consuelo y Pedro se convirtieron en colaboradores activos en su proyecto, proporcionando detalles, aclarando recuerdos y compartiendo nuevas historias. Un día, durante una videollamada, Pedro hizo una sugerencia que cambiaría el rumbo del proyecto de Lupita. Hermana, ¿y si no solo escribieras sobre el desierto, sino que también ayudaras a cambiar la realidad aquí? Dijo Pedro, sus ojos brillando con entusiasmo. Podríamos usar parte de las ganancias del libro para crear un proyecto social en Minnesota, el pueblo. La idea electrizó a Lupita. Inmediatamente comenzó a investigar sobre proyectos de desarrollo comunitario, educación y preservación cultural. El libro, que inicialmente era un puente entre sus dos vidas, ahora se transformaba en una herramienta de cambio real. Mientras el manuscrito tomaba forma, Lupita se encontró cada vez más equilibrada entre sus dos mundos. Negoció con editoriales en Nueva York, discutiendo contratos y estrategias de marketing, al mismo tiempo que planeaba iniciativas comunitarias con líderes locales en el desierto. Elena y Ricardo, viendo el profundo impacto que el proyecto estaba teniendo en Lupita, decidieron hacer una sorpresa. En una noche de domingo, durante la cena familiar, anunciaron: «Lupita, cariña, hemos decidido, queremos ir contigo a México, conocer a Consuelo, a Pedro, al pueblo, ver con nuestros propios ojos el lugar que es tan importante para ti». Lupita se quedó sin palabras, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. La perspectiva de unir físicamente a sus dos familias, sus dos mundos, era más de lo que jamás se había atrevido a soñar. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de preparativos. Lupita coordinó con Consuelo y Pedro para organizar la visita, mientras finalizaba los últimos capítulos de su libro. La energía y el propósito que sentía eran casi palpables. En la víspera de su partida hacia México, esta vez acompañada por Elena y Ricardo, Lupita se quedó despierta hasta tarde, releyendo fragmentos de su manuscrito casi finalizado. Las palabras en la pantalla capturaban no solo historias y recuerdos, sino un viaje de autodescubrimiento y reconciliación. Cerrando la laptop, Lupita caminó hasta la ventana de su apartamento, observando las luces de Nueva York. En su mente, podía ver claramente el cielo estrellado del desierto. Dos mundos, tan diferentes y aún así conectados a través de ella. «Ya no estoy dividida», susurró Lupita para sí misma. «Soy la suma de todas mis partes». Con una sonrisa serena, se preparó para dormir, ansiosa por el amanecer que traería el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, un capítulo en el que el pasado y el presente, el desierto y la metrópolis, la familia biológica y la adoptiva, se entrelazarían para crear algo verdaderamente único y hermoso. El avión aterrizó suavemente en el pequeño aeropuerto regional del norte de México. Lupita, sentada entre Elena y Ricardo, sintió que su corazón se aceleraba. Esta vez, la ansiedad era diferente. Ya no era el miedo a lo desconocido, sino la emoción de unir dos partes fundamentales de su vida. Al salir del avión, el calor seco del desierto los envolvió. Elena y Ricardo parpadearon, ajustándose a la luz intensa y al paisaje tan diferente de Nueva York. Lupita, por su parte, sintió como si estuviera regresando a un abrazo familiar. «Es tan vasto», comentó Elena, mirando hacia el horizonte donde el cielo azul se encontraba con la tierra árida. Lupita sonrió. «Esperen a ver el atardecer. Es impresionante». En la sala de llegadas, Lupita vio a Pedro y sintió una ola de emoción.
Su hermano sonreía ampliamente, saludando con entusiasmo. A su lado estaba María Dolores, la vecina que había sido instrumental en reconectar a Lupita con su familia biológica. Los abrazos fueron cálidos y emotivos. Pedro, aunque visiblemente nervioso, saludó a Elena y Ricardo con genuina gratitud. «Gracias», dijo, su voz cargada de emoción. «Gracias por haber cuidado tan bien de nuestra Lupita». El camino hacia el pueblo estuvo lleno de una mezcla de conversaciones animadas y momentos de silencio contemplativo. Elena y Ricardo observaban el paisaje con fascinación, haciendo preguntas sobre la vegetación, el clima, la vida en el desierto. Lupita y Pedro alternaban entre responder a las preguntas e intercambiar miradas cómplices, ambos ansiosos por el encuentro que estaba por venir. Cuando finalmente llegaron al pueblo, Lupita sintió que su corazón saltaba. Allí, frente a la pequeña casa de adobe, estaba Consuelo. La mujer mayor parecía frágil, pero sus ojos brillaban con una fuerza indomable. El coche apenas se había detenido cuando Lupita saltó, corriendo para abrazar a su madre biológica. «Mamá», susurró, las lágrimas ya corriendo por su rostro. Consuelo la abrazó con fuerza, como si temiera que Lupita pudiera desaparecer de nuevo. Después de un largo momento, se apartó ligeramente, sus ojos volviéndose hacia la pareja que se acercaba tímidamente. Elena y Ricardo se detuvieron a unos pasos de distancia, claramente emocionados. Fue Consuelo quien rompió el hielo, extendiendo los brazos hacia ellos. «Vengan», dijo, su voz temblorosa pero cálida. «Vengan, mis hijos». El abrazo que siguió fue un momento de pura magia. 4 adultos unidos por el amor a una joven mujer se encontraban finalmente. No había palabras suficientes para expresar la gratitud, el respeto y el cariño mutuo que fluía entre ellos. Los días que siguieron fueron una fascinante mezcla de culturas y experiencias. Elena y Ricardo fueron sumergidos en la vida del desierto, probando la comida local, escuchando las historias de los habitantes, maravillándose con la resiliencia y la creatividad de un pueblo que florecía en condiciones tan desafiantes. Lupita observaba con alegría mientras sus dos mundos se fusionaban. Vio a Ricardo conversando animadamente con Pedro sobre técnicas de conservación de agua, mientras Elena y Consuelo intercambiaban recetas e historias familiares. Una tarde, mientras todos estaban reunidos en el porche de la casa de Consuelo, Lupita decidió que era el momento perfecto para compartir sus ideas para el proyecto social. «He estado pensando», comenzó, atrayendo la atención de todos. «Con el libro que estoy escribiendo, tenemos una oportunidad única de hacer algo realmente significativo aquí en el pueblo». Luego detalló su visión: un centro comunitario que ofrecería programas educativos, talleres de artesanía tradicional y un espacio para preservar y celebrar la cultura local. El entusiasmo fue inmediato y unánime. «Esto podría cambiarlo todo», dijo Pedro, sus ojos brillando con posibilidades. Consuelo, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Lupita. «Hija mía, no solo regresaste a nosotros, sino que estás trayendo esperanza a toda la comunidad». Elena y Ricardo intercambiaron una mirada antes de que Ricardo hablara. «Nos gustaría contribuir también, no solo financieramente, sino con nuestra experiencia en gestión de proyectos». La oferta tomó a Lupita por sorpresa. ¿Lo harían? Pero, ¿y sus compromisos en Nueva York? Elena sonrió. «Cariña, estamos pensando en retirarnos pronto. ¿Qué mejor manera de usar nuestro tiempo libre que ayudando a hacer realidad tu sueño?» La conversación se extendió hasta altas horas de la noche, con ideas y planes siendo discutidos animadamente. Lupita se encontró en el centro de todo, un puente vivo entre dos mundos que ahora se unían en un propósito común. A la mañana siguiente, Lupita se despertó temprano y salió a caminar. Subió a la cima de una pequeña colina desde donde podía ver todo el pueblo. El sol naciente pintaba el cielo en tonos de rosa y naranja, lanzando una luz dorada sobre el paisaje. Allí, sola con sus pensamientos, Lupita sintió una profunda sensación de paz y propósito. Pensó en el increíble viaje que la había llevado a ese momento. La niña perdida del desierto,
la joven mujer de Nueva York, y ahora esta versión de sí misma que había encontrado un equilibrio entre dos mundos. Su teléfono vibró con un mensaje. Era su agente literario en Nueva York. Grandes noticias. 3 editoriales están interesadas en tu libro. Les encantaron los capítulos de muestra. Lupita sonrió, sintiendo una ola de gratitud y emoción. Su libro, su historia, tenía el poder no solo de unir sus dos vidas, sino potencialmente de tocar e inspirar a otros. Mientras el sol se elevaba en el horizonte, Lupita hizo una promesa silenciosa a sí misma. Usaría su voz, su historia y sus recursos para marcar la diferencia. Para el pueblo que la vio nacer, para la ciudad que la acogió y para todas las personas que, como ella, vivían entre dos mundos. Con esta resolución firmemente plantada en su corazón, Lupita bajó la colina, regresando a la casa donde sus dos familias y sus dos mundos la esperaban. El futuro se abría ante ella, lleno de promesas y posibilidades, y ella estaba lista para abrazarlo con todo su ser. Los meses que siguieron a la visita de Elena y Ricardo al desierto fueron un torbellino de actividad y cambio. Lupita, energizada por la unión de sus dos familias y la perspectiva de marcar la diferencia en su comunidad natal, se sumergió de lleno en sus proyectos. De regreso a Nueva York, finalizó su libro con una pasión renovada. Cada palabra parecía llevar el peso de dos culturas, dos historias de vida que ahora se entrelazaban de manera armoniosa. Las negociaciones con las editoriales fueron intensas, pero Lupita se mantuvo firme en su visión. No quería solo contar su historia, sino usar el libro como un catalizador para cambios reales. Finalmente, después de semanas de discusiones, Lupita firmó un contrato con una editorial que no solo abrazó su visión literaria, sino que también se comprometió a apoyar sus esfuerzos filantrópicos en el desierto. El anticipo del libro fue generoso, y una parte significativa fue destinada inmediatamente al proyecto del centro comunitario en el pueblo. Mientras tanto, en México, Pedro se había convertido en el punto focal para el desarrollo del proyecto. Coordinaba con líderes locales, arquitectos y educadores para dar forma a la visión de Lupita. Consuelo, aunque limitada físicamente, se había convertido en una fuente inagotable de sabiduría y conexión con la comunidad. Elena y Ricardo, fieles a su promesa, comenzaron a planear una estancia prolongada en México. Alquilaron una casa en la ciudad más cercana al pueblo e iniciaron el proceso de transferir parte de sus negocios para poder trabajar de manera remota. En una tarde soleada de primavera en Nueva York, Lupita recibió una llamada emocionada de Pedro. «Hermana, no vas a creerlo». Su voz rebosaba de entusiasmo. «Conseguimos el terreno para el centro comunitario. Es perfecto, justo en el corazón del pueblo». Lupita sintió lágrimas de alegría brotar en sus ojos. «Eso es increíble. Pedro, ¿cuándo podemos comenzar la construcción?» «Tan pronto como des la señal verde. La comunidad está ansiosa por comenzar. Deberías verlo, Lu. La gente se está ofreciendo a ayudar de todas las formas posibles. Es como si el proyecto hubiera dado nueva vida al pueblo». En los días que siguieron, Lupita se encontró dividiendo su tiempo entre los preparativos para el lanzamiento de su libro y la planificación detallada del centro comunitario. Pasó horas en videoconferencias con Pedro, Elena, Ricardo y líderes comunitarios, discutiendo cada aspecto del proyecto. El centro, bautizado como Flores del Desierto, en honor al apodo de infancia de Lupita, sería mucho más que un simple edificio. Planeaban salones de clase para programas educativos, un espacio para talleres de artesanía tradicional, una pequeña biblioteca e incluso un anfiteatro al aire libre para presentaciones culturales. Un componente crucial del proyecto era la sostenibilidad. Inspirada por la resiliencia de la gente del desierto, Lupita insistió en que el centro fuera un modelo de prácticas ecológicas. Paneles solares, sistemas de captación de agua de lluvia y un jardín comunitario fueron incorporados al diseño. A medida que el proyecto tomaba forma, Lupita sintió una creciente necesidad de estar más presente en el desierto. Después de consultar con su editorial y agente, tomó una decisión audaz:
Pasaría los próximos 6 meses en México, supervisando personalmente el inicio de la construcción y el lanzamiento de su libro en el país. La noticia fue recibida con alegría por su familia en México. Consuelo, en particular, apenas podía contener su emoción al saber que tendría a su hija cerca por un periodo tan largo. En la víspera de su partida hacia México, Lupita realizó una pequeña reunión en su apartamento en Nueva York. Amigos cercanos, colegas de la universidad y algunos representantes de la editorial se reunieron para celebrar el lanzamiento inminente del libro y el inicio del proyecto en el desierto. Durante la fiesta, Sofía, su mejor amiga desde la escuela, llevó a Lupita a un rincón tranquilo. «Lu, estoy tan orgullosa de ti», dijo Sofía, sus ojos brillando de emoción. «Mira todo lo que has logrado, todas las vidas que estás a punto de impactar. Es increíble». Lupita abrazó a su amiga, sintiendo una ola de gratitud. «Gracias, Sof. Sabes, a veces todavía tengo que pellizcarme para creer que todo esto es real». Sofía sonrió. «Es real, y te mereces cada momento de esto, pero promete que no te olvidarás de nosotros, pobres mortales de Nueva York, mientras estás salvando el mundo allá en México». Riendo, Lupita prometió mantener contacto frecuente e incluso invitó a Sofía a visitar el desierto cuando el centro estuviera operativo. A la mañana siguiente, con las maletas listas y el corazón lleno de esperanza, Lupita abordó el vuelo hacia México. Mientras el avión despegaba, miró por la ventana hacia el horizonte de Nueva York que se alejaba. En su mente ya podía ver los paisajes del desierto, sentir el calor del sol y escuchar las voces animadas de la comunidad. Este no era un adiós a Nueva York, pensó. Era el comienzo de una nueva fase, donde sus dos realidades finalmente se fusionarían en un propósito único y poderoso. Horas después, cuando el avión comenzó su descenso en México, Lupita sintió una emoción abrumadora. Allí, en esa tierra que la vio nacer y de la que fue arrancada tan joven, estaba a punto de plantar las semillas de un cambio que, esperaba, florecería por generaciones. Con una sonrisa en los labios y determinación en la mirada, Lupita se preparó para otro capítulo de su extraordinaria jornada. El desierto la esperaba, no más como un lugar de pérdida y separación, sino como un campo fértil de posibilidades y reconexión. El sol apenas había salido cuando Lupita se despertó en su pequeña casa alquilada en el pueblo. Después de 3 meses de su llegada, se había adaptado al ritmo de vida del desierto, encontrando consuelo en la simplicidad y la conexión profunda con la tierra y la comunidad. Esa mañana, Lupita tenía una sonrisa especial en su rostro. Era el día de la inauguración oficial del Centro Comunitario Flores del Desierto. Meses de trabajo arduo, planificación meticulosa y colaboración incansable culminarían en este momento. Mientras se preparaba, Lupita reflexionó sobre la jornada de los últimos meses. La construcción del centro había sido una experiencia transformadora no solo para ella, sino para toda la comunidad. Hombres, mujeres e incluso niños habían contribuido de alguna manera, ya sea en la construcción física, en la organización de eventos de recaudación de fondos o simplemente difundiendo entusiasmo y apoyo. Elena y Ricardo, fieles a su promesa, se habían mudado temporalmente a México, trayendo consigo no solo recursos financieros, sino también una riqueza de conocimientos en gestión y desarrollo de proyectos. Su presencia había sido invaluable, creando un puente entre el know-how urbano y la sabiduría local. Consuelo, aunque limitada físicamente, se había convertido en el corazón espiritual del proyecto. Sus historias y consejos habían sido incorporados en cada aspecto del centro, desde el diseño de los espacios hasta los programas planeados. Pedro, por su parte, había emergido como un líder nato. Su conocimiento de la comunidad y su pasión por el proyecto lo habían transformado en el vínculo perfecto entre la visión de Lupita y las necesidades reales del pueblo. Al salir de casa, Lupita fue recibida por una atmósfera de celebración. Las calles del pueblo estaban decoradas con cintas de colores y flores. El aroma de comidas típicas, siendo preparadas para la fiesta posterior a la inauguración, llenaba el aire. Al llegar al centro, Lupita quedó maravillada.
El edificio, una mezcla armoniosa de arquitectura moderna y elementos tradicionales del desierto, parecía brotar de la tierra como una flor en el desierto. Paneles solares relucían en 1900 el techo, mientras que un elaborado sistema de captación de agua de lluvia prometía sostenibilidad incluso en los periodos más secos. «Es aún más hermoso de lo que imaginaba», dijo una voz familiar detrás de ella. Lupita se volvió para ver a Sofía, que había volado desde Estados Unidos para la inauguración. Las dos amigas se abrazaron, lágrimas de alegría en sus ojos. «No puedo creer que estés aquí», exclamó Lupita. Sofía sonrió. «No me perdería esto por nada en el mundo. Además, alguien tiene que documentar este momento histórico para The New York Times». Lupita arqueó una ceja, sorprendida. «¿The New York Times?» «Sorpresa», Sofía rió. «Están interesados en hacer un reportaje sobre el proyecto. Tu historia, Lupita, está inspirando a personas mucho más allá del desierto». Antes de que Lupita pudiera procesar completamente esta información, fue llamada para los preparativos finales de la ceremonia de inauguración. La plaza frente al centro pronto se llenó de gente. Habitantes del pueblo, representantes de comunidades vecinas, autoridades locales e incluso algunos periodistas se reunieron para presenciar el momento. Cuando llegó el momento, Lupita subió al pequeño escenario improvisado, flanqueada por su familia, tanto la biológica como la adoptiva. Mirando a la multitud, sintió una ola de emoción tan fuerte que por un momento se quedó sin palabras. «Mis queridos amigos y familia», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Hoy no solo estamos inaugurando un edificio, estamos plantando las semillas de un futuro mejor para nuestra comunidad». Lupita habló sobre la jornada que la había llevado hasta allí, sobre cómo la pérdida y la separación se habían transformado en una fuerza para la unión y el cambio positivo. Agradeció a cada persona que había contribuido a hacer realidad el sueño, desde los trabajadores de la construcción hasta los niños que habían pintado murales coloridos en las paredes internas del centro. Este centro es un símbolo de nuestra resiliencia, de nuestra capacidad de florecer incluso en las condiciones más adversas, concluyó. Que sea un faro de esperanza, educación y cultura para las generaciones venideras. Cuando Lupita cortó la cinta, inaugurando oficialmente el Centro Comunitario Flores del Desierto, la plaza estalló en aplausos y gritos de alegría. Familias enteras entraron para explorar los espacios, la biblioteca bien surtida, las aulas equipadas, el anfiteatro al aire libre y el vibrante jardín comunitario. La celebración se extendió hasta altas horas de la noche. Hubo música, baile, comida abundante y sobre todo un sentimiento palpable de esperanza y posibilidad en el aire. Tarde en la noche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido, Lupita encontró un momento de tranquilidad. Subió al techo del centro, donde un pequeño mirador ofrecía una vista panorámica del pueblo y el desierto más allá. Allí, bajo un cielo estrellado que parecía infinito, Lupita sintió una profunda sensación de realización y paz. Pensó en la niña asustada que había sido arrancada de este lugar tantos años atrás, en la joven determinada que había regresado en busca de sus raíces y en la mujer que ahora era un puente entre mundos, una catalizadora de cambios. Un ruido suave la hizo volverse. Pedro estaba allí, sonriendo gentilmente. «Pensé que te encontraría aquí», dijo, uniéndose a ella en la contemplación del paisaje nocturno. Por un largo momento, los hermanos permanecieron en silencio, absorbiendo la magnitud de lo que habían logrado juntos. «¿Sabes, Lu?», Pedro finalmente habló, su voz cargada de emoción. «Durante años cargué con la culpa de haberte perdido en esa tormenta, pero ahora veo que aquello no fue un final. Fue el comienzo de algo mucho más grande de lo que podríamos haber imaginado». Lupita tomó la mano de su hermano, apretándola con fuerza. «No hay más espacio para culpa, Pedro, solo gratitud. Por todo lo que pasamos, por todo lo que construimos, por todo lo que aún está por venir». Mientras los primeros rayos del sol comenzaban a pintar el horizonte, Lupita y Pedro bajaron para unirse al resto de su familia, Consuelo, Elena y Ricardo, que los esperaban para un desayuno de celebración.
Lupita sabía que los desafíos no habían terminado. Mantener el centro funcionando, expandir sus programas, continuar impactando vidas. Todo eso requeriría trabajo continuo y dedicación. Pero mirando a las personas que amaba, a la comunidad que la había acogido de vuelta, sabía que estaba exactamente donde debía estar. El desierto, otrora un lugar de pérdida, se había transformado en un terreno fértil de posibilidades. Y Lupita, con sus raíces firmes en dos mundos, estaba lista para ayudar a que esas posibilidades florecieran. Un año pasó desde la inauguración del Centro Comunitario Flores del Desierto, y la transformación en la región era palpable. Lo que comenzó como un sueño ambicioso se había arraigado profundamente en la comunidad, floreciendo de maneras que ni siquiera Lupita podría haber previsto. En una mañana soleada de sábado, Lupita caminaba por las calles del pueblo, observando con satisfacción los cambios sutiles pero significativos. Los niños corrían hacia el centro, ansiosos por las clases de refuerzo escolar y los talleres de arte. Los jóvenes se reunían en el anfiteatro al aire libre, ensayando una obra basada en leyendas locales. En el jardín comunitario, los ancianos compartían conocimientos ancestrales sobre plantas medicinales, con estudiantes universitarios que venían de lejos para aprender. El centro se había convertido en mucho más que un edificio. Era el corazón palpitante de la comunidad, un catalizador de cambios y un faro de esperanza. Lupita sonrió al recordar el reportaje publicado en The New York Times meses atrás. El artículo, escrito por Sofía, no solo contaba la historia personal de Lupita, sino que también destacaba el impacto del proyecto en el desierto. La visibilidad trajo nuevos socios y recursos, permitiendo que expandieran los programas más allá de sus expectativas iniciales. Al llegar al centro, Lupita fue recibida por doña Zenaida, una señora mayor que ahora coordinaba el programa de artesanía tradicional. «Buenos días, mi flor», sonrió doña Zenaida, sus ojos brillando. «Tenemos una sorpresa para ti hoy». Intrigada, Lupita siguió a doña Zenaida hasta una de las aulas. Adentro, encontró un grupo de mujeres trabajando en telares, creando hermosos tejidos con patrones intrincados que contaban historias del desierto. «Mira», dijo doña Zenaida, tomando uno de los tejidos. «Este cuenta tu historia, Lupita, la niña perdida que regresó para florecer y hacer que el desierto floreciera contigo». Emocionada, Lupita pasó los dedos por el tejido, sintiendo cada fibra que componía la narrativa de su vida. Era una obra de arte que unía pasado y presente, tradición e innovación. «Es hermoso», susurró con lágrimas en los ojos. «Ustedes son increíbles». Una de las artesanas, una joven madre llamada Apolonia, se acercó tímidamente. «Lupita, queríamos contarte, comenzamos a vender nuestros productos en línea. Gente de todo México está comprando nuestras piezas». La noticia llenó a Lupita de alegría. El programa de artesanía no era solo sobre preservar tradiciones, se estaba convirtiendo en una fuente de ingresos sostenible para muchas familias. Al salir del aula, Lupita encontró a Pedro conversando animadamente con un grupo de agricultores locales. Su hermano se había convertido en el director de operaciones del centro, su pasión y dedicación inspirando a todos a su alrededor. «Lu», Pedro saludó, invitándola a unirse a la conversación. «Estábamos discutiendo sobre expandir el proyecto de agricultura sostenible. Los resultados del primer año superaron nuestras expectativas. El proyecto de agricultura, una iniciativa que combinaba técnicas tradicionales con tecnologías modernas de conservación de agua, había transformado varias áreas áridas en terrenos productivos. Familias que antes luchaban por sobrevivir, ahora no solo producían lo suficiente para su sustento, sino que también generaban excedentes para la venta». Mientras caminaban por el centro, Lupita y Pedro discutían los próximos pasos. La demanda por programas educativos estaba creciendo y estaban considerando asociaciones con universidades para ofrecer cursos a distancia. «¿Sabes, Lu?», dijo Pedro, deteniéndose por un momento. «A veces me pregunto, ¿y si esa tormenta nunca hubiera sucedido? ¿Y si nunca te hubieras perdido?». Lupita reflexionó por un momento antes de responder.
Creo que la vida tiene una manera misteriosa de guiarnos, Pedro. Esa tormenta nos separó, pero también plantó las semillas para todo esto. Hizo un gesto amplio. No podemos cambiar el pasado, pero podemos usar nuestras experiencias para moldear un futuro mejor. Esa tarde, Lupita tuvo una videollamada con Elena y Ricardo, que habían regresado a Nueva York, pero permanecían profundamente involucrados con el proyecto. Compartieron noticias emocionantes. Una fundación internacional estaba interesada en replicar el modelo del Centro Flores del Desierto en otras comunidades alrededor del mundo. «Esto es increíble», exclamó Lupita, apenas conteniendo su entusiasmo. «Imaginen el impacto que podríamos tener». Elena sonrió, sus ojos brillando de orgullo. «Lo lograste, cariña. Tu visión, tu persistencia. Estás cambiando vidas». Después de la llamada, Lupita decidió hacer una caminata hasta el lugar donde todo comenzó, la formación rocosa donde ella y Pedro se habían perdido tantos años atrás. Sentada en la cima de la roca, observando la puesta de sol sobre el desierto, reflexionó sobre su jornada. El libro que había escrito, contando su historia y la del desierto, se había convertido en un bestseller internacional, trayendo atención a los problemas enfrentados por comunidades rurales en todo el mundo. Pero más importante que el éxito literario era el impacto tangible que veía todos los días en la vida de las personas a su alrededor. Mientras las estrellas comenzaban a puntear el cielo, Lupita sintió una profunda sensación de gratitud y propósito. Había encontrado un equilibrio entre sus dos mundos, usando lo mejor de ambos para crear algo verdaderamente transformador. Un sonido suave la sacó de sus pensamientos. Al volverse, vio a Consuelo acercándose lentamente, apoyada ya en un bastón. «Pensé que te encontraría aquí», dijo su madre suavemente sentándose a su lado. Por un largo momento, madre e hija permanecieron en silencio, contemplando la vastedad del desierto bajo el cielo estrellado. «¿Sabes?», Consuelo finalmente habló, su voz cargada de emoción. «Durante años, miraba este lugar con dolor en el corazón. Era un recordatorio constante del día en que te perdí. Pero ahora», hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «Ahora cuando miro esta roca, veo el comienzo de algo hermoso. Veo esperanza». Lupita abrazó a su madre, sintiendo el peso de años de separación y el milagro de su reunión. «Estamos escribiendo una nueva historia, mamá. No solo para nosotros, sino para todo el desierto». Mientras la noche caía sobre el desierto, Lupita supo que su jornada estaba lejos de terminar. Había aún mucho por hacer, muchas vidas por tocar, muchos sueños por realizar, pero con sus raíces firmemente plantadas en dos mundos y el amor de dos familias guiándola, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. El futuro, como el desierto después de la lluvia, estaba lleno de promesas de florecimiento y renovación. 5 años pasaron desde la inauguración del Centro Comunitario Flores del Desierto, y la transformación en la región era notable. Lo que comenzó como un proyecto local se había expandido, convirtiéndose en un modelo de desarrollo sostenible y preservación cultural para comunidades en todo México y más allá. Lupita, ahora con 30 años, observaba el amanecer desde lo alto de su colina favorita. El horizonte del desierto, antes una línea ininterrumpida de tierra árida, ahora estaba salpicado por manchas verdes de cultivos sostenibles y pequeños lagos artificiales que reflejaban el cielo azul. Su teléfono vibró con un mensaje de «Pedro, despierta, dormilona, tenemos un gran día por delante». Sonriendo, Lupita respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire fresco de la mañana. Hoy era un día especial. El lanzamiento oficial de la Fundación Flores del Desierto, una organización sin fines de lucro dedicada a replicar el éxito del centro en otras comunidades necesitadas alrededor del mundo. Bajando la colina, Lupita pasó por el centro comunitario, ahora expandido para incluir una pequeña universidad comunitaria, un centro de investigación en tecnologías sostenibles y una incubadora de negocios sociales. El lugar bullía de actividad, con estudiantes, investigadores y emprendedores locales trabajando codo a codo.
En la entrada del centro, fue recibida por un rostro familiar y querido, Consuelo, su madre biológica. A los 75 años, Consuelo aún irradiaba fuerza y vitalidad, habiéndose convertido en una figura respetada en la comunidad como guardiana de las tradiciones locales. «Mi flor», sonrió Consuelo abrazando a Lupita. «Mira todo esto. ¿Quién hubiera dicho que esa tormenta que nos separó acabaría trayendo tantas bendiciones?» Lupita asintió emocionada. «Cada desafío es una oportunidad disfrazada, ¿no es así, mamá?» Juntas, caminaron hacia el auditorio principal, donde se llevaría a cabo la ceremonia de lanzamiento de la fundación. El lugar estaba lleno. Habitantes, locales, representantes del gobierno, socios internacionales y, para la alegría de Lupita, rostros familiares de Nueva York. Elena y Ricardo, ahora retirados y dividiendo su tiempo entre México y Estados Unidos, saludaron entusiastamente desde 1910, la primera fila. A su lado estaba Sofía, que se había convertido en una periodista renombrada, especializada en desarrollo sostenible y temas sociales. Pedro subió al escenario para dar inicio a la ceremonia. Su hermano, otrora atormentado por la culpa, ahora era un líder seguro e inspirador. «Bienvenidos a todos», comenzó su voz llena de emoción. «Hoy no solo estamos lanzando una fundación, estamos celebrando el poder de la resiliencia, la comunidad y el amor». Mientras Pedro hablaba sobre la jornada que los había llevado hasta allí, Lupita reflexionó sobre su propia trayectoria. El libro que había escrito años atrás se había convertido en un fenómeno global, traducido a docenas de idiomas. Pero más importante que el éxito literario, eran las puertas que había abierto para discusiones sobre identidad, pertenencia y el potencial transformador de comunidades unidas. Cuando llegó su turno de hablar, Lupita subió al escenario bajo aplausos cálidos. Mirando a la audiencia, vio no solo rostros familiares, sino también representantes de comunidades de todo México y de otros países, todos ansiosos por aprender y replicar el modelo de Flores del Desierto. «Hace algunos años estaba perdida», comenzó Lupita, su voz firme y emocionada. «Perdida entre dos mundos, dos identidades, pero fue exactamente esa jornada de autodescubrimiento la que me llevó a entender que no necesitamos elegir. Podemos ser un puente, uniendo diferentes realidades, diferentes perspectivas». Habló sobre los desafíos enfrentados y superados, sobre cómo el proyecto no solo había transformado el pueblo, sino que también había redefinido la narrativa del desierto de un lugar de escasez a uno de innovación y abundancia. La Fundación Flores del Desierto nace hoy con una misión clara: llevar esperanza, conocimiento y oportunidades a comunidades que, como la nuestra, tienen un potencial inmenso esperando florecer. Al concluir su discurso, Lupita hizo un gesto amplio, abarcando a toda la audiencia. Este no es el final de una jornada, sino el comienzo de muchas otras. Juntos podemos transformar desafíos en oportunidades, dolor en propósito y sueños en realidad. Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores. La gente se puso de pie, emocionada, lista para ser parte de esta nueva fase. Después de la ceremonia, mientras la celebración se extendía por el pueblo, Lupita encontró un momento de tranquilidad. Se encontró rodeada por su familia: Consuelo, Pedro, Elena y Ricardo. Dos familias, dos mundos, ahora perfectamente entrelazados. «Estoy tan orgullosa de ti, mi querida», dijo Elena, abrazando a Lupita. «No solo encontraste tu lugar en el mundo, sino que creaste un lugar mejor para tantos otros». Ricardo asintió, sus ojos brillando de emoción. «Nos enseñaste que la familia va más allá de la sangre. Es sobre amor, propósito compartido y el deseo de marcar la diferencia». Consuelo tomó las manos de Lupita entre las suyas. «Mi flor del desierto, floreciste de maneras que nunca pude imaginar. Y en el proceso hiciste que todo el desierto floreciera contigo». Pedro, con una sonrisa amplia, levantó una copa en un brindis. «Por Lupita, nuestro puente entre mundos, nuestra inspiración. Y por todos nosotros, por tener el coraje de soñar y la determinación de convertir esos sueños en realidad».
Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, Lupita sintió una profunda sensación de realización y paz. Su jornada, que comenzó con pérdida y separación, se había transformado en una saga de reunión, propósito e impacto positivo. Mirando hacia el futuro, Lupita sabía que habría nuevos desafíos, nuevas historias que contar, nuevas vidas por tocar, pero con sus raíces firmemente plantadas en el desierto y sus horizontes expandidos por el mundo, estaba lista para abrazar cada capítulo que viniera. El desierto, otrora un símbolo de su pérdida, ahora era el escenario de infinitas posibilidades. Y Lupita, la niña perdida que se convirtió en un puente entre mundos, estaba lista para liderar el camino hacia un futuro donde cada flor del desierto tuviera la oportunidad de florecer. Mientras las estrellas comenzaban a puntear el cielo, Lupita hizo una promesa silenciosa a sí misma y al universo: continuar escribiendo, no solo con palabras, sino con acciones, una historia de esperanza, resiliencia y transformación. Una historia que, sabía, apenas estaba comenzando.